¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista acá en puranoticia.cl. El invitado de hoy lo hemos tenido en varios contactos telefónicos, ¿cierto? Por Zoom, por nuestro sistema de VMix, pero no lo habíamos tenido en estudio. Diputado hace solo 4 meses, Arturo Barrios. ¿Cómo Ese está? soy yo, po. ¿Sí? El profe Arturo. El profe Arturo. Tío Conejo, como me dicen. A mí me retaron, ¿Por Arturo, qué? cuando yo te decía, oye, estuvimos con el conejo, pero ¿cómo le dicen conejo? Sí, pues ¿Es cierto que le dicen sí, conejo? pues tío Conejo me decían, siempre mi alumno y mi apoderado. Oiga, tío Conejo y todo. Evidente porque me dicen tío Conejo. Bueno, Arturo Barrios que llega Usted frenillos, pero no tanto. Claro. Llega, como que en general, ¿por qué me dicen a mí pelado? Sí, porque es lo mismo. Exacto, evidente, ante la evidencia. Está con el pelado y el conejo. Ya, vamos. Oiga, bueno, Arturo Francisco Barrios Teiza llega a ser diputado por Valparaíso, por Viña del Mar, después de la desastre que pasa con Isabel Allende. Sí, pues, así fue. Tomás de Rementería sube al Senado. Sí. Y llega usted que todo lo que vamos mirando así como, ¿quién es Arturo Barrios? ¿De dónde viene Arturo Barrios? Claro. Pero un hombre con alta trayectoria socialista, ¿no? Bueno, sí, yo he militado en el Partido Socialista toda la vida, en realidad. Cuando ingresé a la universidad. Tú tienes hoy día 58 años. Hoy día tengo 58 años. A mucha honra y orgullo ser socialista, porque finalmente los valores del socialismo, este ideario allendista también, ¿ah? Este ideario allendista es lo que a uno lo convoca. Y como te contaba hace un ratito... ¿Es Allende sí. el gran ídolo de los socialistas? Sí, sí, el mejor de los nuestros, siempre lo decimos, ¿no? Y también el último que unió a los comunistas con los socialistas. Sí, además porque se comete un error histórico cuando se dice que los comunistas estuvieron apoyando mucho a Salvador Allende en el gobierno de la Unidad Popular. Obvio. Y los socialistas cometimos muchos errores en rigor. Eso es el análisis histórico que tiene la autocrítica del Partido Socialista y que está inmersa en la renovación. Yo quiero entrar a conocerte a ti y que nuestra audiencia conozca a Arturo Barrios, al hombre que esperas ganar en esta elección. Sí, claro. De diputado por el Distrito 7, Claro. ir a tu reelección sin ser reelecto. Eres hijo de un ex notario. Claro. De Arturo Barrios Arriagada, también de Elena Al que Oteiza, conocí tu madre. en rigor a los 50 años, Arturo Barrios Arriagada. Sí, pues me contaba, ¿por qué? Porque tu mamá... No, mi mamá nosotros siempre le dijimos que ella tenía como un parecido con Elizabeth Taylor. Se casó 4 veces yo y pensé, se separó 4. 4 veces se casó. Sí, somos 4 hermanos de diferentes padres. Una lamentablemente fallecía en el accidente de Arequipa, donde se cae el avión. Y fallece mi hermana Viviana, que estaba en el segundo año de arquitectura en la Universidad de Chile, y fallece. Eso fue un dolor muy fuerte. Para mi madre, para la familia, y fallece con Ariel Hochman, que es el hermano del actual presidente del Banco del Estado, Daniel Hochman. Perfecto. Y los otros 3 hermanos hoy día... un hecho muy dramático, porque además te quiero decir, Jorge, que en ese momento yo estaba estudiando en España y volví y me tomaron detenido por injuria al general Pinochet, cuando yo dije que Pinochet era un asesino y un criminal, al igual que Contreras. Y se me aplicó el artículo 8º. Solamente hemos sido condenados por el artículo 8º, Gladys Marín, Teodomiro Almeida, ¿y quién habla? ¿Usted? Sí, pues, para que sepa usted. Bueno, pero usted, yo no sé cómo, yo creo que me explique cómo llega a ser usted de la izquierda, porque en el año 85 usted ingresa nada menos y nada más que del Colegio Saint George. O sea, el Colegio Saint George estamos hablando de que es de la élite, claro, ¿cierto? Claro. Luego ingresa a la Universidad de Chile, estudia la licenciatura en Historia. En filosofía. Y después en Historia. Y su abuela le decía, que usted lo dijo también, que su abuela le decía que el único nieto upeliento era usted. Así es, me decía, usted es mi único nieto upeliento, porque mi abuela dio joyas para el golpe, fíjese. Se le entregó la joya al golpe. Claro, entonces... ¿Y qué hace usted en el Partido Socialista entonces? Yo creo que son las... ¿Quién está equivocado, su abuela o usted? Mi abuela, mi abuela. Ya. Entonces lo que pasa es que a mi abuela, quien yo adoraba y quiero mucho, porque además me crió junto a mi madre, ¿no? Y junto a mi abuelo no tenía ni tercero básico, pero yo por eso siempre digo, para educar no se necesita tanto magíster ni título, se necesita amor, cariño y afecto. Entonces, hay muy buenos educadores que nunca han pasado por la universidad, dicho sea de paso. Entonces, claro, mi abuela tenía esa
decía, no, mire, usted no sabe cuánto costaba un litro de leche, cuánto estaba el tema de conseguirse un pollo, era una cosa dramática, nadie sabía para dónde iba este país. O sea, su Entonces, abuelo, su abuela, todos eran de claro, derecha, su madre también. claro, no, mi madre no, mi madre no, mi madre no. Pero en el caso de mi abuela tenía ahí una condición histórica. Ella era demócrata cristiana, muy anti-Allende. ¿Ah? Ya. Y claro, y se dio envuelta en ese suceso histórico. Ahora, el punto es que nada más ni nada menos, yo siempre hablo de esta peculiaridad porque muestra la diversidad y la tolerancia que tenemos que tener y la aceptación de, insisto, la diversidad y lo heterogénea que son las familias chilenas. Bueno, Las familias chilenas son así. Hay exacto. gente de derecha, centro, izquierda y está bien que sea ¿Verdad así. que su hijo vota por Kast? Mi hijo lamentablemente salió bajándose por la derecha. Bueno, y su hijo vota Kast. Claro. Bueno, el año 94 fue en el Cementerio General durante Ahora parece que van a votar por Matei, están ahí en la diferencia. ¿sí? Pero dicen, no queremos votar por bueno, Jara. Yo digo, bueno. dicen que la única que le gana a Kast es Matei. Lo que pasa es que el tema es en segunda vuelta. Bueno, cada momento tiene su afán. Y los piojos se matan de a uno, como diría alguien por ahí. Y vamos subiendo la escalera de a poco. ¿El primer ¿no? piojo que hay que matar es Kast? Yo creo que más que cada disputa tiene una estética, tiene una lógica, tiene una manera, ¿no? Yo creo que por creces a Yanez Jara en esta primera disputa, que es la primera elección, está por sobre los otros candidatos, ¿no? Por esta suerte de empatía, vínculo que hablábamos. Y la segunda vuelta, aunque todos dicen, bueno, la derecha se va a juntar y ahí le van a ganar. Mire, cada momento tiene su afán. Y en este mismo, tampoco, la gente dice, ya, nosotros tenemos problemas con esta corrupción de las licencias médicas, queremos que haya mejor atención en los CEFAM, aquí en Concón, cuántas veces me han dicho diputados, ¿sabe qué? Lo conversábamos ayer con la directora del servicio Viña del Mar, Petorca Quillota, o los especialistas en San Antonio, o las mesas de seguridad en Nueva Aurora, o la recuperación del plan que hemos hablado aquí tantas veces en su matinal. Pero la gente no quiere que se le denoste a los otros como parásitos, por ejemplo. ¿No? Como fueron las palabras, ¿no? bueno, tú te refieres a las palabras de Valenzuela, ¿no? ¿cierto? El principal asesor de José Antonio Kast. Chile, aunque Chile es un país que ha tendido a los polos, ¿no? ¿Hay mucha descalificación? Sí, hay mucha descalificación, a mi entender, torpe, que no hace que Chile avance. Chile en los momentos donde ha avanzado, donde tiene acuerdos. Mire, en rigor, después de la revolución de 1891, donde Chile se termina en Concón y Placilla, exacto, ¿no? Sí. Esa fue la gran batalla de Concón, ¿no? Así es, y donde hay una tensión pero tremenda, una guerra civil tremenda. ¿Cómo supera aquel momento Balmaceda muerto en la delegación de Argentina? ¿Cómo se supera aquel momento? Bueno, con el León de Tarapacá y la Constitución del 25. Bueno, ese es un proceso que cada 40 años prácticamente, lo escribía Francisco Chaguán en su libro, que cada 40 años existen estas crisis, que la última fue el estallido social, digamos. Y después viene todo el proceso, los gobiernos radicales, la democracia cristiana, gobiernos de índole de derecha, como Alessandri, Jorge Hijo, y después viene la Unidad Popular. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que subyace? Entonces, una suerte de caverna de las imágenes, diría Platón. Es que Chile no tiene acuerdo. Y eso es un problema. Chile tuvo 2 experimentos. Nadie dice eso, ¿eh? Pagamoya. No, pues sí, las dos convenciones constitucionales. Eso es lo que hemos conversado. O sea, las dos convenciones hablan de un fracaso de la clase política completa. Exacto, pues de ponerse de acuerdo. Pero también hay gestos y también es un tema de también recuperar, y eso es lo que da miedo quizás de mucha gente en José Antonio Kast, ¿cierto? Que es la capacidad de sentarse a dialogar. Yanez Jara, uno le puede criticar muchas cosas, yo le critico directamente que tiene muy poco conocimiento de la región, por ejemplo, pero no le podemos... Aquí metí un poquito las patas con respecto al tema del incendio. Del incendio, o sea, porque se equivocó. Lo del incendio, mire, perdóneme, yo estuve de voluntario en el tema del incendio y estuve después ahora en la comisión investigadora,
no tiene que ver con presupuesto, No. tiene que ver con ineficiencia y Exactamente. ineficacia de la política pública. Y ahí se equivocó Jara. Pero, no obstante, tenemos que sí reconocerle a Janet Jara que quizá uno de los últimos acuerdos que beneficia a nuestra gente, al chileno, a la chilena, sobre todo a las personas mayores, fue la reforma tributaria, y que el único sector que se opone fue el sector de republicano. Claro, o con el sueldo mínimo, o con porque ellos miran la política como ciertos axiomas, ¿no? O sea, verdades ineludibles. Y no es así la política, ¿no? Porque ¿en qué momento se dijo que la política no eran acuerdos? Y también para los sectores radicalizados de izquierda. La política son acuerdos. La base de la política es acordar con otro, con el que legítimamente es un otro, como diría Humberto Maturana. Es acordar y avanzar juntos, si no todos pensamos igual. Y en esta convivencia, Arturo, también podemos ver un renacer o una nueva visión del Partido Comunista, porque uno no podría comparar, por ejemplo, a la Gladys Marín con Carol Cariola, ni a la Gladys Marín, por ejemplo, con Camila Vallejo, o a Daniel Jadwe, por ejemplo, con la misma presidenta Jara. ¿Es Jara, es Vallejo, es Carol Cariola la cara de un nuevo comunismo? Yo muy humildemente, no me gusta hablar de otros partidos, pero sí, evidente que hay una tensión al interior del Partido Comunista. Hay dos vidas. Claro, y ellos no saben. Porque si usted me dice en el Partido Socialista hay dos vidas, se equivoca, pues hay como 20. Hay como guachos. Hay como 20. Hay como guachos, sí, o claro. sea, y eso para nosotros es súper natural. ¿Ah? Es súper natural tener disputas internas, o sea, por ejemplo, en la última elección Paulina O'Donnell salió en primer lugar, Camilo Escalona en segundo y yo en tercer lugar. Te fijas tú, desde el punto de vista de la cantidad de votos, ¿no? Y marcamos puntos de vista distintos y tenemos diferentes sectores, admitidos así en nuestro estatuto y sin drama. Yo creo que en el caso del Partido Comunista está viviendo una tensión que no saben canalizar. Porque su manera de ver las cosas es Porque distinta. nunca han manejado el Yo poder. lo digo con respeto. Y a lo mejor será porque nunca han manejado el poder en forma directa. Puede ser, y porque hay como un choque de visiones y de generación. O sea, yo la verdad que con Nicolás Cataldo no tengo ninguna diferencia, ¿no? No tengo, o sea, desde el punto de vista del hacer, yo con Janet Jara no tengo ninguna diferencia, encuentro que Venezuela es una dictadura, punto. Y lo ha dicho. Y que uno puede tener la opinión que quiera de la líder. ¿Por qué a los que comunistas obtuvo siempre le sacan Cuba? el premio Nobel, pero no puedo aceptar lo que ha dicho el secretario general del partido o el presidente del Partido Comunista, que el premio Nobel, o sea, nosotros luchamos contra una dictadura. Y yo no acepto dictaduras ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Pero ¿por qué siempre Cuba? Porque siempre a Jara le meten Cuba. Porque Cuba es el fenómeno más antiguo que para nosotros significa un experimento que dotó a la izquierda latinoamericana y mundial de cierto anhelo de cómo se hacían las cosas. Che Guevara, Fidel Castro, en fin, ¿no? Ahora, al devenir de los años, el experimento, al igual que los socialismos reales, o sea, la cortina de hierro, en fin, la Unión Soviética desapareció de un momento a otro porque las situaciones que la albergaban eran de una injusticia tremenda. O sea, en el fondo siempre los extremos son los que están desapareciendo y por eso hoy día esta elección es tan relevante para Chile y tan importante. Y también no es un misterio que en este oficialismo, así como hablábamos que los comunistas tienen dos ambientes, ¿cierto? Dentro de esta gran alianza. Hay dos alianzas. Alianza del oficialismo. Claro, hay dos, pero esta gran alianza del oficialismo sobre todo. O sea, es muy raro. De hecho, hay candidatos de su propio bloque, de la misma región, que no lo vemos con foto con Jara. O sea, hay muchos demócratas cristianos que sabemos que no van a votar por Jara. Sucediendo lo que pasó en Alemania, ¿cierto? En Alemania, obviamente, cuando se ve que la ultraderecha puede ganar, ¿qué hace la izquierda? Esa concertación alemana, entre comillas, va a votar por la centro derecha. No podría ser. O lo que pasó también en Francia. O en Francia. No podría existir, a lo mejor, en tu sector del oficialismo, sobre todo en el mundo de la concertación, un voto oculto que en primera vuelta vote Matei. O sea, yo lo primero que observo es que en el voto obligatorio puede pasar muchas cosas. Porque hay un voto oculto, pues. ¿En tu sector? No, a nivel general. Pero no, yo hablo en el sector tuyo, en el sector oficialista. Me refiero a nivel general, porque yo era de las personas que estábamos por el apruebo. Se hizo una manifestación tremenda en Santiago desde la avenida Portugal a la avenida Santa Rosa. Más de 1 millón de personas.
y perdimos 62 y algo, Sí. para que seamos honestos. Entonces, hay en el voto obligatorio, hay un tránsito que uno no logra percibir. Ahora, Y acuérdate que en- y ninguna encuesta lo detectaba, Exacto, porque todas las exacto. encuestas a 15 días de ese plebiscito decían un 47-43. entonces, y yo lo que quiero retrotraer al tema de, El voto oculto. del voto oculto. Bueno, cierro ese primer capítulo porque la gente también tuvo su sensatez. Yo creo que este tema de lo que ocurrió en Valparaíso, con nuestra bandera nacional, este tema, eso no tiene que ver con la izquierda, ojo. O sea, Allende siempre habló con Carrera, O'Higgins y Prat. Somos herederos de los padres de la patria. Y siempre habló de hacer el socialismo a la chilena, con empanada y vino tinto. Yo no sé en qué momento hubo gente de la izquierda que creyó que la patria y la bandera podían ser mancilladas, ¿no? En fin. Entonces, Bueno, cierro ahí. esa izquierda de la lista del pueblo, esa izquierda O de sea la que- primera que constituyente, yo ¿no? yo ¿Cómo no. viste tú ese proceso? ¿Te da vergüenza? Yo creo que los sectores como los que uno quiere representar y representa, fuimos poco, fuimos, tuvimos poco coraje para defender nuestra obra de los 30 años de la Concertación. Y tuvimos poco coraje como para decir esto no. ¿Tú piensas que las palabras de George Jackson fueron directamente un insulto a la clase política? Yo creo que las palabras de George Jackson, y yo las critiqué desde el punto de vista político, más que insulto nada, lo que demuestran es un tremendo desconocimiento de la historia de Chile. ¿Y cómo ves tú? Y ante eso yo porque no tengo cercanía, ¿no? porque- Por porque- sobre, tengo una buena opinión hoy día en el Parlamento de jóvenes del Frente Amplio, que yo creo que toman la posta del allendismo, por decirlo de una manera, y que puede ser Pero a muy veces interesante en el a veces futuro. un allendismo Pero malentendido. o sea, fíjate lo que fue todo el primer periodo de este gobierno. Fue error tras error. O sea, Los no dos sé si primeros me acuerdo- los pri- los- claro, entonces, y después viene el desembarco nuestro, Álvaro, la Carola, en fin, ¿no? Que ayudan en la gestión, Bueno, y otra cosa con guitarra. Monsalve no ayudó mucho en el desembarco, pero ¿qué cree que le diga? Pero también desembarcó. Claro, pero eso habla de una situación personal y focalizada, pero desde el punto de vista de la gestión gubernamental, del ejercicio de la Cambió, política. dice usted. Exacto. Ahora, Ahora, me hago cargo de tu pregunta desde el punto de vista de tener diferentes percepciones. Yo observo que el Partido Socialista en su conjunto está con Yanez Jara y todos estamos, y yo tengo mi panfletito con Yanez Jara y estoy feliz con aquello. No me siento incómodo, te quiero decir. ¿Por qué no me siento incómodo? Porque Yanez Jara ha sido un liderazgo que cobija todo, que ha comprendido muy bien que no es un liderazgo de un sector, sino que de una coalición y de dos coaliciones. Entonces ella lo ha hecho muy bien. Ha dicho, mire, con mucha sencillez y con humildad ha marcado la pauta. Te quiero llevar al primer proceso constitucional, ¿cierto? Que a muchos les dio vergüenza, más a gente de derecha que de izquierda, pero tu propio sector. ¿Y cómo ves, por ejemplo, tú ese proceso que no llegó a acuerdo, que se mancillaron efectivamente Bueno, mucho? pero es un error. Pero y hoy día el vicepresidente de esa convención, que fue un desastre, compite en tu lista, Jaime Baza. Mire, yo en estas cosas yo soy bastante desde el punto de vista de que yo no estoy en la política como para embarrar a otros. Yo creo que la política es un hecho colectivo, permanente y continuo en el tiempo. Para Ahora, construir. exacto. Porque Chile necesita muchas cosas, porque cuando uno está en Miraflores o en Chorrillos Bajos, todavía hay gente que vive con pozos. Cuando uno está en San Antonio, el tema del crecimiento del empleo, cuando uno ve las mismas cosas que hemos hablado acá. Entonces, pero no me quiero hacer el leso con la pregunta. Lo que quiero señalar es que ese proceso constitucional que es un poquito el mal de la izquierda. Algunas veces no ver el tronco, sino que ver las ramas. ¿Y cuál era el tronco? Lo que había señalado la presidenta Bachelet hace un tiempo atrás desde ese momento, que era cambiar el Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho. Y nos fuimos por las ramas. No quiero decir que aquello no era importante. Lo que quiero decir es que no hubo una definición y a lo de lo mejor, importante. pero lo que decía Bachelet se podría haber hecho en el Congreso. ¿Te fijas tú? No fue escuchada la presidenta en ese momento. Ni siquiera por nosotros, como que no. Y después vino el estallido, después vino, ¿no? Y después vino la bronca, ¿no? Y después vino la sensación de que porque el estallido, ¿no? Parte con miles de vecinos y vecinas
ante un sistema o ante una sociedad injusto, rechazando a los políticos. Ojo, entonces, y después ya se lo toman ahí sectores, pero los mismos problemas del estallido, sectores de lumpen que empiezan a destrozar las cosas y ahí ya termina en una minoría abrumadora y terminamos perdiendo la elección, la constituyente. O sea, esto no es una foto, es una película. Y en esa película yo creo que hay mucha responsabilidad, ¿no? Tanto así como la responsabilidad en ese momento en algún momento después por sobre la vulneración a derechos humanos de los manifestantes y todo aquello, personas que empezaron a pedir que destituyéramos al presidente de Chile, o sea, una serie de hechos. ¿Se intentó hacer un golpe de Estado, Piñera? No. ¿No lo calificas tú como un golpe de Estado? No, en ningún caso, no. Pero Piñera está atado de mano. Lo que yo fui muy contrario entre comillas, derrocamiento del presidente de Chile, no sé si me entiende, yo con eso no compatibilizo en ningún caso. Bajemos a la región, vamos a la región de Valparaíso, esta región que tú aspiras a representar. Tú has tenido otros enfrentamientos electorales, ¿cierto? Fuiste candidato en el año 1993, diputado por el distrito número 30, correspondiente a la provincia del Maipo, la región metropolitana, no resultaste elegido. El 2009 fuiste candidato nuevamente a diputado ahora por el distrito 10 de la región de Valparaíso, en el interior, tampoco fuiste elegido. Quillota. Por Quillota. Quillota, Calera. Ahí yo llegué por una situación muy dramática que se estaba viviendo. Carlos Minami, y entre comillas Lobo Minami, se habían ido del Partido Socialista de Chile. Exacto. Y a mí se me pidió ir a hacer un bloqueo de aquello para que no duplicara la derecha. La derecha tenía muy buenos candidatos ahí. Tenía al Guaso... Alfonso Vargas. Alfonso. Venía la Andrea Molina. Y la Andrea Molina. Estaba la Lili Pérez. Estaba la Lili Pérez, senadora. No, o sea, había una... Y logramos que no duplicaran, ¿no? Finalmente, quien me agradeció aquello fue Caco Latorre, que me llamó al día siguiente y me dijo, pucha, Arturo, te quiero agradecer porque finalmente hiciste y posibilitaste que Cerda, fallecido ya, pudiese haber sido electo. Exactamente, con tus votos fue electo. Exacto. Ahora cuando hizo Arturo, fue una elección... No me fue mal, fue poquitos meses. Me fue una segunda elección. ¿Qué te motiva hoy día? Porque en el fondo, esta elección también es difícil para ti. Muy difícil, pues muy difícil. Hay una elección que tú vienes a reemplazar a un diputado en ejercicio, que después sube al Senado, ¿cierto? Que es Tomás de Rementería, que efectivamente tú partes con un poco de trabajo, de 4 meses prácticamente como diputado. Sí. Y te llaman a nuevamente ser parte de la lista. ¿Qué es la motivación, siendo que es una pelea compleja? Yo soy un corredor de triatlón y de maratones, me gusta correr, me gusta competir, no tengo ningún problema en aquello, y no denosto a nadie, sino que más bien trabajo por lo que el camino que uno ha de seguir, ¿no? Y trabajar por los vecinos. Y en esa lógica, bueno, como yo te contaba al comienzo, el cura de Machuca, Huaylan, es un mentor para... ¿Él fue tu mentor? Claro, pues, entonces... el mentor de Carlos Montes también. Y de José y de varios Miguel, más. Y de personajes de derecha también, ¿ah? Entonces, la verdad es que... ¿Cómo quién de derecha? A ver, ¿quién de derecha? Bueno, estaba Ricardo Claro, estaba Alaman, estaba, no sé, personaje de derecha. O sea, el padre, estábamos claro que hay alguien que no quería a Piñera. Porque ni Claro quería a Piñera, ni Alaman quería a Piñera. Claro, lo que pasa es que yo creo que él es un vector desde el punto de vista de esta congregación, de decir, mire, hay otro Chile. Y hay otro Chile que sufre y que tiene... Si es que nosotros somos católicos, cristianos, en fin, nosotros también tenemos una suerte de sentido de justicia, ¿no? Y donde hay un Chile que tiene hambre y sed de justicia aún, ¿no? Y que uno tiene que estar ahí. ¿Y ese Chile tiene voz? Porque tú nos contaste una historia dentro del matinal que a nosotros nos llamó mucho la atención y después la pudimos investigar con nuestro equipo y claro, y resulta una realidad bastante frustrante. Por ejemplo, cómo se abandonan a los adultos mayores en hospitales. Después hablamos de los niños, ¿cierto? Y tenemos nuestra región que nos duele mucho la cifra de niños que efectivamente hoy día están prácticamente desamparados y que hoy día, si es que no asisten a los colegios, caen en la delincuencia. Y te escucho hablar a ti, sobre todo la experiencia con el padre que tú me indicas. Tú venías de una familia de dinero, bien posicionada, una familia con mucha plata, bien acomodada, y decides ir a vivir un campamento. Sí, y conectarte. Y han pasado años, hoy día
¿cómo se les da voz a esa necesidad sin caer en el populismo de la política que siempre, porque siempre los políticos dicen este mismo tema, pero distinto a lo vivido? Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí bueno, yo me he dedicado en el último tiempo, hasta el 30 de abril, yo juré el 6 de mayo, el 30 de abril yo me dedicaba a hacer clases, en colegio, en liceo, en fin, ¿no? Y yo creo que y me dediqué al estudio del sistema límbico y el córtex frontal y los sistemas neuronales en los campos de metodologías de los aprendizajes. Ese es mi campo de estudio. ¿Cómo nosotros aprendemos? ¿Cómo nos conectamos? Porque nadie sabe que tú tienes 40.000 neuronas en el corazón y se conectan a tu cerebro por un nervio que no es muy buen nombre, nervio vago. Entonces, ¿qué pasa con los neurotransmisores? Cuando tú puedes tener 20.000 amigos o no sé cuántos miles amigos en Instagram o en Facebook, pero no hay nada que supere la conexión de los seres humanos. El abrazo, el abrazo. Por eso tú siempre me decías, pero diputado, ¿cuándo va a venir para acá? ¿Pero cuándo va a venir para acá? ¿Por qué? Porque es distinto, pues. Porque nos conocemos de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa es aprender, otra cosa es memorizar y otra cosa es educar. Aprender, tú puedes aprender a matar, a robar, a pegarle a una mujer y a tomar, ¿no? Cuando uno se está gestando, hay miles de neuronas que se están desarrollando y cuando uno nace, bueno, está todo por percibir. Entonces, si tú ves una mala conducta, imita esa conducta. Si tú ves, por eso, cuando hablábamos de los delincuentes que entraron en Avenida Argentina, Almacenes París, cuando estaban formalizando al joven que había asaltado, a quien se llevaron preso, al papá. ¿Por qué? Porque son familias que esos son los aprendizajes. Porque es un círculo. En el claro, fondo. Otra cosa es memorizar y otra cosa es educar. Y en el ámbito del educar hay mucho que hacer. Y en los otros ámbitos de lo que tú señalas, bueno, aún hay sectores de la sociedad, antes fueron las mujeres, hoy día son los sectores más postergados, que no son considerados en nuestra sociedad. Hoy día son los niños y los adultos mayores. Los niños y los adultos mayores. Eso es que quería ir. Los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque no tienen visibilidad pública, ¿no? Hay muchos niños y niñas que andan pateando piedras, como dice la canción, o aún esperan que alguien les diga, anda a lavarte el pelo, dúchate, estudia, deja el celular, sácate buenas notas, anda al colegio. ¿No? Hay muchos niños que no tienen el ejercicio de roles parentales hacia ellos, ¿no? Entonces yo cuando voy a los clubes de tercera edad... muchas veces, Arturo, ni siquiera pasa por falta de dinero. Exacto. Esto es muy transversal. Es totalmente transversal. Esto es muy transversal. Hay gente de un muy buen poder económico que también deja a su niño solo, a lo mejor con una lana. Exacto. Entonces uno de los primeros aprendizajes, uno de los primeros módulos, es cómo yo... con esos niños, con esas niñas, finalmente voy construyendo, sí, tú puedes, sí, tú puedes hacer una cosa mejor. Hay dos películas que yo siempre recomiendo. Una que es Adolescencia, que es una serie en Netflix, sí. Pero si mi hijo no hizo nada. No. Pero maravillosa esa historia. Y el joven había asesinado a una compañera de curso. Y los papás decían, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Sí, él llegaba temprano, se iba temprano, se acostaba temprano, sí, pero tenía el computador en la pieza. Entonces, otro mundo, ¿no? Porque antes a ti, mi abuela decía, no vaya a jugar con ese porque se porta medio mal, ¿no? Porque parece que es bueno para tomar el papá, en fin, ¿no? Y te localizaban en la calle, exacto, en la cuadra o el pasaje, hoy día ya no. Y la otra cosa que es Manos Milagrosas, que es un joven pandillero que finalmente termina siendo el cirujano, el neurocirujano infantil más importante de un tiempo de la historia de la medicina, que separa a los niños que venían pegaditos por la cabeza, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque más que decirle a los niños que no pueden, que son gordos, que son tontos, que son aquí, que son allá, ¿no? Lo que hay que decirle es construir la autoestima y tirar para adelante. Entonces yo el niño que trabaja, el que yo he trabajado, el niño que se porta mal, el niño que se porta... Ya, a ver, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la tarea de siempre pasar la lista. Le vamos a dar la tarea de siempre. Nosotros hemos construido una educación en el siglo XXI, pero para el siglo XIX. Los niños no necesitan más pastillas, los niños no necesitan límite y normas, como todos los seres humanos, y que duda cabe de aquello, pero lo que necesitan también son profesores y profesoras que seamos más innovadores, más creativos, ante la secuencia de información que les llega no todos los días, cada segundo. Ahora, necesita más cariño también. También, obvio. Ahora, exactamente. Ahora, Arturo, cuando tú has hecho clase, estás en el aula, y hoy día los profesores
uno ve, de repente, me pasa con mis hijos, y Mm. llego a la sala de clase y veo un profesor joven de 23, 24, 25 años. Y uno dice, no tiene experiencia, no, ¿cómo va a saber manejarlo? Y para muchos les cuesta mucho manejarlo, pero para otros no. Para otros hay una química de conexión con los niños Exacto. muy distinta. ¿Cómo se prepara hoy día? ¿Estamos preparando buenos profesores? Yo creo que nos falta preparación. Nos falta preparación en qué, en el mundo que está existiendo. Nos falta preparación en la inteligencia artificial, nos falta preparación en el manejo del aula, nos falta preparación. Hemos ido aprobando leyes, no yo en el Parlamento, pero las leyes que se están aprobando, de niños TEA, de niños FIN, que tienen el derecho a ser educados, pero no sabemos cómo manejar esa situación en el aula. Entonces, tú bien dices, claro, uno ve de repente un cabro joven, dice, pero hay aciertos de lo uno y de lo otro. Exacto. Por ejemplo, el profesor normalista era un profesor que manejaba la secuencia educativa de preocuparse del niño, Era de distinto hablar al con la normalista, mamá. un profesor Claro. normalista, sí. Entonces yo creo que eso es hoy día. No digo que haya que todo tiempo pasado fue mejor, yo no creo desde el punto de vista ni siquiera histórico aquello. Lo que sí yo creo que hay que reconectarse en que ya hemos descubierto que hay químicos de la felicidad, endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina. O sea, cuando tú te doy un abrazo, cuando dices, qué bueno conocerte, Jorge, oye, qué bueno conocerte, conejo, cambia la cosa, Sí. cambia de ahí para adelante nuestra relación, ¿no? Sí. O que tú le digas a alguien, oye, qué bueno el corte de pelo, o mira, ¿sabes qué opinión más interesante la que diste? En vez de decirle todo mal, ¿no? Entonces, los niños son muy de eso. Cuando Albert Camus recibió el premio Nobel, hizo una tremenda carta, que es un testimonio. Una carta que le agradecía a su madre, porque ellos eran inmigrantes argelinos que eran muy pobres, y su familia lo que quería era que saliera al mundo laboral rápidamente, y una carta a su profesor, que le dijo, pucha, qué bueno que el profesor haya ido a conversar con su familia y dice, este cabrón no está para trabajar, déjelo que siga estudiando, tiene cabeza para seguir estudiando, como se decía anteriormente, y terminó siendo premio Nobel. Entonces, de literatura. Entonces, yo creo que uno no sabe dónde está el límite, ¿no? Los seres humanos tienen límites, pero impresionantes. Lo que estamos es que de repente nosotros, los adultos, le ponemos techo a los niños y las niñas. Bueno, no hay que hacerlo. y a lo mejor también un país que le pone el techo a su juventud. ¿Cómo políticamente, desde el Congreso, por ejemplo, podemos ayudar efectivamente a los niños? ¿En qué tipo de cosas? Porque uno ve que hoy día los diferentes estatutos públicos que se preocupan de la niñez, partiendo por la Defensoría de la Niñez, etcétera, etcétera, la verdad es que no hacen bien la pega. ¿Cómo se hace desde el Congreso? ¿Qué podrías hacer tú del Congreso para mejorar justamente la vida a estos chicos que además no votan y no tienen voz? Yo lo que creo que lo primero es que hay que hacer una educación pública gratuita y de calidad. Y yo creo que estamos errando en aquello, ¿no? Hay que construir una nueva escuela. ¿La tómbola es un retroceso definitivamente? Yo creo que tiene una limitación fundamental, ¿no? Este tema de haberse ido en contra de los particulares sancionados, un error profundo. Sí, lo que había que hacer era estimular el tema de la educación pública, este tema de sacarle a los emblemáticos ciertas cosas, ¿no? Si los emblemáticos también existían, los liceos bicentenarios, yo era una persona pero ¿cómo vamos a juntar a los Sí, buenos mira. en una parte y los malos en otra? Pero mira, Eso mira, es antipedagogía. Y finalmente, los liceos bicentenarios, las señoras te dicen, oye, yo quiero que mi hija entre al liceo bicentenario. Sí. Entonces, ¿era una buena política educativa? Era una buena política O sea, educativa. lo que ¿no? se hizo con el Instituto Nacional es una vergüenza. Eso es lo que te quiero decir. Sí. Entonces, por ejemplo, por ahí va la mano. Lo otro que hemos conversado con Nico Cataldo, mira, el tema de una nueva escuela. Una nueva escuela es posible con nuevas metodologías, con nuevas formas. Yo llego a una escuela y pongo a los niños en círculo. Y los profesores dicen, no, eso no puede ser. ¿Pero quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se debe? Si te estás mirando. Y con eso, cuando te estás mirando, logras capturar la atención. Yo siempre comienzo en mis clases Aristóteles, Platón, Sócrates. Y alguien puede decir, pero si los niños no entienden eso. Sí lo entienden porque así uno entra. Depende así uno de cómo tú se lo conversa, explicas. y los niños lo que quieren es conversar de ellos también, cómo les ha ido, ¿no? ¿Cómo están sus vidas? ¿Qué es más fácil hacerle clase de niños de qué edad? ¿Qué edad le haces clase tú? Mira, antes se vivía el tema en octavo básico el cambio, hoy día se vive en séptimo básico. Ya. ¿Ah? Por algo, el profesor Massa, con este tema Somos Polvo de Estrella, los cabros chicos quedan maravillados, Sí. quedan como, ¿por qué? Porque se conectan con lo que se quieren conectar, con lo que están diciendo algo empático, algo que les hace sentido. No abran su libro en tal parte y vamos leyendo fechas de acontecimiento histórico.
No, si eso está en Google. Lo que hay que construir son habilidades y competencias para que lo que tienen esos niños finalmente se hagan cargo del futuro. Ya, pero desde el Congreso, ¿cómo ayudamos? Porque, No, yo desde el Congreso, bueno, lo que hemos estado es construyendo leyes para que aquello ocurra. Yo creo que este tema de la nueva educación pública, este tema de la titularidad docente, este tema de poder, de una u otra manera, albergar una educación distinta. Si ese es el punto, una educación distinta. Lo que estamos haciendo no está dando resultados. La escuela está superada. Uno de los fenómenos mayores e importantes de la delincuencia es que si queremos dar un combate a la delincuencia, lo que tenemos que hacer es que los niños y las niñas vuelvan al sistema escolar. No estén dando vueltas, porque cuando están dando no vueltas, deberíamos partir por los toman la banda de narcotraficantes, las bandas de delincuentes y los ocupan de carne de cañón para su asalto. No deberíamos partir por lo prebásico, porque, ejemplo, hoy día obligatorio es kinder, pero el pre-kinder no es obligatorio. ¿Cierto? No Bueno, yo he hecho clases en pre-kinder y en kinder. Es difícil, ¿no? Es una experiencia difícil, pero debe ser muy motivante. Los aprendizajes de aceptación, tolerancia, mediación de conflictos, sentido de justicia y vinculación con el entorno, los aprendizajes de respeto, de trabajo en equipo, de autoconocimiento, autorregulación, parten ahí. ¿Por qué parten ahí? ¿Y por qué debiesen partir ahí? ¿Y no debiésemos ser obligatorios justamente entonces el pre-kinder? Obvio, porque nosotros siempre hemos invertido la pirámide. La pirámide desde el punto de vista de focalizar en la educación superior, es importante, pero lo más importante es en preescolaridad y en básica. De ahí parte todo. Y biológicamente parte todo. Tú a los 24 años tú cierras tu proceso de desarrollo cerebral, ¿no? Y lo llevas adelante durante mucho tiempo. Tienes 2 momentos en que las neuronas se resetean, como cuando uno pone reset en el computador, se resetean, en la adolescencia, en fin, ¿no? Entonces, eso va construyendo conductas. Entonces, lo más importante sería hacerlo en la preescolaridad. Y ahora, donde menos tenemos focalización. No hay focalización, justamente la obligatoriedad de los menores, ¿cierto? Prekinder, incluso anterior al prekinder, ¿cierto? Un jardín infantil. Pero ahí tenemos un segundo problema, porque siempre quien se lleva toda la responsabilidad, lamentablemente, en la casa es la mujer, ¿cierto? Y muchas veces tener a un pequeño, a un niño, una niña en un jardín, en un prekinder, no te da la posibilidad de trabajar porque tenés que ir a buscarlo muy temprano. Entonces, porque es muy corta la jornada laboral. Exacto, muy corta la jornada laboral y tendría que haber más jornada en el jardín. También tendríamos que construir. Bueno, en base a eso está el tema de las 40 horas. En base a eso está todo ese tema que ha construido también. Me dicen, no, nosotros no queremos la 40 horas porque ha significado un drama en el empleo. Pero lo que te quiero decir es que se pase más tiempo en familia. Se pase más tiempo cuando hablamos acá y decimos, mire, los problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión que tenemos hoy día en Chile, bueno, ¿dónde parte aquello? Bueno, parte en que el 78,7% de los niños de nuestro país no realizan actividad física en su escuela. Eso es un dato. Entonces, si queremos cambiar aquello para 20 años más, para tener menos prestaciones, hay que cambiarlo ahora. Y hay que cambiarlo en el sistema escolar, ¿no? Sí. Antes en el sistema escolar, Jorge, habían hasta lanzamientos jabalina. Mira, hoy día no hay educación física. Si tú te fijas, dentro del primer debate que vimos, ahora vienen otros debates presidenciales, dentro del primer debate que vimos, ¿cierto? Uno de los temas que no estuvo presente en el debate fue educación. Perfecto. Hoy día, ¿por qué los candidatos presidenciales nos hablan tanto de educación? Se dejó de hablar de los niños primero, se dejó de hablar de los colegios subvencionados, se dejó de hablar de la tómbola. Y cuando veo esta conversación contigo, efectivamente nos damos cuenta que puede estar en la educación la solución a todos nuestros grandes problemas. La delincuencia parte de la base de la deserción escolar, ¿cierto? Justamente los temas de salud parte por el tema de la falta de actividad física. Parte toda la educación. Yo tenía un programa en el cual participaba, que lo formé y que finalmente hoy día sigue en municipio. Se llama Habilidades Socioafectivas y Formación Ciudadana a través del deporte. ¿Por qué el deporte? O sea, no es casualidad que el profesor o profesora de educación física es el que mejor se conecta con los niños. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el aula, que es un aula, la cancha, el espacio libre, estás en un aula y le dices a los niños, mire, vamos a ver el sedimento de las playas de Concón. Vamos a ver el sedimento de cómo las edades geológicas se van viendo a través de la Tierra. Eso cambia, pues. Yo copié todo química. Si es que me hubiesen dicho un profesor de química que la sal que yo le echo al pollo es uno de los que está en la tabla periódica, no se me hubiese olvidado ese aprendizaje.
¿Por qué? Porque conecta conmigo, con mi realidad. Claro, uno miraba la tabla periódica y decía, tenía dos opciones, o copiaba o no. Copiaba todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Que en el ámbito de los aprendizajes, ¿no? Hay que abrir nuestra cabeza, hay que abrir nuestro espacio y entender que lo que está ocurriendo es una revolución tecnológica mucho más allá de lo que nosotros esperamos. O sea, se van a ver mucho. O sea, tú ves lo que era un canal de televisión antes. Hoy día estamos aquí ante un set de televisión que lo ven miles de personas y miles de ciudadanos y vecinos y vecinas de esta región donde hay máquinas, donde está todo puesto, ¿no? Y donde no está la cantidad de gente que antes trabajaba en un canal de televisión. No, pues no está el camarógrafo, no está el iluminador. Exacto. Entonces eso va a cambiar y eso ha ido cambiando y también eso cambia a las personas. Entonces, vuelvo al tema. Nosotros necesitamos una pedagogía activa, yo una espero nueva que cada educación. vez se necesite menos gente. Claro. Cada vez va a existir menos gente, pero lo que no va a cambiar nunca, y hasta ahora no se ha cambiado, es el contacto del ser humano. O sea, cuando yo te toco, cuando tú me das un abrazo, cuando yo te doy la mano, pasan cosas que no pasan a través de la pantalla. ¿Por eso te gustan tanto las campañas a lo mejor? Porque estás en contacto con la gente. No, a mí me encanta eso. O sea, el trabajar con los vecinos y vecinas, Arturo, el estar en terreno. O sea, yo tengo una lógica, tengo 3 lógicas que las sabe en mi equipo. La cabeza piensa dónde están los pies, la cabeza piensa dónde están los pies y nosotros tenemos que estar donde la gente requiere que estemos, porque para eso nos pagan, y nos pagan los miles de impuestos de chilenos y chilenas. 2, los problemas de la gente son para ayer, no para mañana, ¿no? Y no son para que llámeme una semana más. Y 3, a la gente se le dice sí o no. ¿Se puede o no se puede? Punto. Vender humo no sirve. Arturo Barrios, candidato a diputado por el Distrito 7. Si llegase a perder y gana Jara, ¿qué ministerio te gustaría? Educación, sin lugar a dudas. Totalmente. Sin lugar a dudas. Sí, todos siempre me han dicho, tú estás pintado para educación. Guillermo me dijo, usted va a ser mi ministro de educación. Nunca. Lo que pasa es que, no pasó nada. Lo que pasa es que, ¿Y con Bachelet nunca tuviste esa posibilidad? No tuve esa posibilidad. Yo creo que estaba en ese momento menos dedicado a la educación de lo que estuve ahora. He aprendido mucho, con humildad, mirando a la gente, observando cómo los padres apoderados están, cómo están los niños y las niñas. Este tema de estar en el aula a uno le ha enseñado, pero una barbaridad. Un niño una vez me preguntó, oiga, profe, tío Conejo, sí, ¿de qué está hecho el sol? Me mataste, le dije yo. No tengo idea, ¿no? Entonces, o la otra frase de un niño que esto partió antes de lo que te estoy señalando. Me dijo, mire, tío Conejo, sí, ¿por qué tengo que venir a sus clases? Bueno, porque hay que educarse, hay que tener familia. Me faltó decirle que había que tener una CMR Falabella. Pero me dijo, ¿por qué tengo que venir a sus clases si todo lo que dice usted está en Google? También. Y ahí me mató. Porque hay cosas que están en Google, pero lo que hay que educar es lo que no está en Google. ¿Cómo nosotros empatizamos? ¿Cómo nosotros hacemos que los niños sean respetuosos de los otros niños? ¿Cómo hacemos una cultura del buen trato? ¿Cómo hacemos una buena convivencia? ¿Cómo hacemos que, si se pueden hacer disputas y se pueden hacer competencias, y hoy día yo estoy en una de esas, pero no tengo por qué embarrar al otro, no tengo por qué desprestigiarlo, tengo que más bien mostrar lo que yo quiero hacer y cuáles son mis ideas hacia el futuro, y cómo esos niños y esas niñas pueden conquistar el futuro que viene, con todos los indicadores que van a ocurrir. Y en eso yo creo que el mundo para los niños y las niñas está por descubrirse. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer de adultos o los educadores es empujarlo para aquello, no ponerle límites, no decirle que no pueden. Sí, tú puedes, vamos, tú vales más. Tú no te dejes llevar por la opinión de los demás, tú construye tu lógica, tú construye tu identidad, vamos que se puede, vamos que se debe, vamos que puedes lograrlo. Eso es lo que yo creo que debe existir desde el punto de vista de la pedagogía. Y en Chile existió aquello. Mira, Sarmiento, uno de los impulsores del normalismo, que vino arrancando de la dictadura de Argentina, estoy hablando del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, ¿no? Asumido por Balmaceda. Después vino un momento de esplendor de la educación. Eugenio González, que fue secretario general del Partido Socialista y rector de la Universidad de Chile. ¿El tiempo glorioso de la educación en Chile se podría haber dado de la década del 60? Entre las 50 y el 60, Pedro Aguirre Cerda, gobernar y educar. Y después el gran Juan Gómez Milla.
que fue un gran educador y que hizo toda la promoción popular Y y la podemos, alfabetización. y podemos decir que el último gran salto es de Ricardo Lagos Weber por el tema de la apertura de las universidades, ¿o no? El Ricardo Lago... Perdón, Ricardo Lago, Escobar, perdón. sí. Hay un momento ahí muy importante que tiene que ver con que la lógica de que O sea, nos endeudó a los jóvenes, pero... seas el primero de tu familia en educarte, porque exacto. la educación, y ahí está toda la lógica Brunner, de que la educación estaba residida en una élite, ¿no? Exacto. Que era la del siglo XX, la que se había promocionado en los liceos, que había ido a la universidad, no había ido a colegio particular, No. sino que a los liceos, a la universidad pública, y que finalmente accedía a la universidad. Entonces, esa lógica, yo creo que hoy día es necesario, imprescindible desde el punto de vista educativo, porque eso cambia las relaciones en nuestra sociedad, porque la educación siempre ha sido la tensión en la sociedad. Cuando se dice O'Higgins es de derecha. ¿Quién dijo eso, por favor? No Qué error derecha. histórico. O'Higgins fue el primer guacho de Chile, tratado así por la oligarquía y por la iglesia. Exactamente. Y fue el que hizo todo el tema laico, incluyó los cementerios. Obvio. Y la educación, ¿no? Después viene todo el salto hacia Balmaceda, otra tensión más. Después viene la tensión del siglo XX. Entonces, Chile radica una asimetría en la educación. Por eso yo creo que lo evitan. Por eso yo creo que los candidatos lo evitan. Pero exactamente, y hasta el día de hoy, muy malamente, cuando uno entrevista a alguien o se entrevista con alguien, va a un trabajo, no te le preguntan, ¿y en qué colegio estudiaste? Sí, pues, claro. Cuando definitivamente no debiese ser porque... Pues a mí me han dicho claramente, ¿y tú en qué colegio estudiaste? En el St. George. ¿Tú en el St. George? Sí. Yo era pues me dicen también, aparte de Conejo Negro Barrio, ¿no? Y en el señor siempre, al final de año, mi mamá estaba súper contenta porque siempre me daban el rol de Melchor, el rey mago negro. Era el único negro del colegio, pero bueno, lo que te quiero decir es que todo... Tenía buenos compañeros rubios. Claro, decía, mira, todavía me acuerdo. No, Primero decían, Andrea Atria, la Virgen María, Santiago Sánchez, Jesús de Nazaret, y yo decía, ahí viene. Barrio Melchor. Barrio Melchor al tiro. Así que mi mamá estaba feliz porque siempre andaba con una cajita de los Reyes Magos Negros. Pero bueno, lo que quiero decir es que en el ámbito educativo hay una tensión en Chile que no se ha sabido solventar en los últimos siglos. Sí, y yo creo que si tiene, bueno, si llega usted al Parlamento va a empezar a ayudar. Ya estamos ayudando. Ahora quiero llegar al Parlamento. C68, y el 16 de noviembre se hace una dígale ahí a la gente de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, San Antonio, Casablanca, ¿por qué tienen que votar por el Conejo? Bueno, tienen que votar por el Conejo Barrios porque yo soy una persona de terreno, usted me ha visto, hemos estado día a día, calle a calle, pasaje a pasaje, hemos conversado, hemos dado solución a problemas, hemos hablado aquí en Concón con el tema de la caleta de Higuerilla, el segundo semestre se dan a entender las licitaciones para que empiece la obra y se junte la caleta antigua y la caleta nueva, hemos trabajado en San Antonio por más empleo y por mayor crecimiento junto al puerto, hemos sacado finalmente hace 16 años lo que han dicho los padres de Alejandro Martínez, joven muerto y apuñalado 24 veces y que hoy día hay una defensoría de las víctimas. Hemos tratado de conversar con todo el ámbito de seguridad en las mesas de seguridad ciudadana, tanto en Viña como en Valparaíso. Hemos estimulado que haya un acuerdo, ya no solamente el acuerdo de Valparaíso, sino que se haya una recuperación del plan. Hemos estado en la gestión de mayor transporte. Entonces, de una u otra manera, C68 es signo y además estampa de trabajar junto a usted y nunca dejarlos. Así que por eso digo, te protege. El salto del conejo al Congreso. El salto del conejo al Congreso. Está bueno, ¿no? Político, socialista, pero sobre todo profesor. Gracias, Arturo. Sí, no, muchas gracias. Y sobre todo vecino, con humildad, con cariño, con afecto, y que finalmente uno hace esto por un compromiso profundo de cambiar las realidades que algunas veces tiene nuestro país, que son tan asimétricas, ¿no? Y que uno lo hace con cariño, voluntad y mucha empatía y convicción. Arturo Barrios, el nuevo invitado a la entrevista por Noticia.cl. Buenas noches. Chao, chao.